¿Qué tal amigos de Guardianes 24/7? Oración por Colombia. Tengan ustedes un día maravilloso. Es para mí un placer estar con ustedes, con mucho gusto. Yo soy Luz Adriana Daza Herrera. Muchas gracias a Clara Inés Barón por la oportunidad que me da de dirigirme a ustedes con una palabra de bendición de parte de Dios. Con mucho gusto, yo soy Luz Adriana Daza Herrera. Y hoy me dirijo a ustedes para hablar sobre la oración. La oración es una de las armas espirituales más importantes que tenemos los hijos de Dios, pero lastimosamente no lo ponemos en marcha. Todos sabemos lo que tenemos que hacer en un momento, en una dificultad, en una prueba que tengamos. Todos sabemos que debemos orar. Todos tenemos claro que la oración es parte fundamental de nuestras vidas. La palabra de Dios nos dice que la oración produce poder. Fácilmente nosotros, humanamente, no podríamos hacer absolutamente nada. Pero, ¿cómo podríamos tener el deseo de orar? Porque es Dios, e incluso es el que da el querer como el hacer, por su buena voluntad. Porque recordemos, según nos cuentan las Escrituras, Moisés hablaba con autoridad, pero lo pudo lograr a través de la oración. Acabó con las plagas de Egipto, abrió el Mar Rojo. Este hombre no hubiera logrado hacer semejantes cosas tan impresionantes si no hubiera sido por estos tiempos de comunión, por estos tiempos de edificación, por pasar estos tiempos de calidad con Dios a través de la oración. La palabra de Dios dice: mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Es a través de la oración a nuestro Padre Celestial que podemos lograr grandes cambios importantes. ¿Se imaginan ustedes una nación con todos los hijos de Dios orando por alguna situación? Algo tiene que suceder, algo pasaría, algo poderoso. Pero si no oramos, definitivamente el enemigo sabe muy bien que esa es el arma más poderosa que tenemos los cristianos. Por eso él ataca con pereza, ataca de tal manera que nos distrae, no tiene que hacer cosas imposibles. Definitivamente el poner distracciones hace que nosotros muchas veces no oremos. Y yo te invito a ti para que analices tú verdaderamente cuántas veces le has dicho a Dios: Padre, a partir de hoy empiezo a orar, me levantaré temprano, Señor, yo voy a madrugar, yo lo voy a hacer, y tal vez lo hagas los primeros días, pero después ya desistes. Pero de algo que sí podemos estar seguros es que en esos días que oramos fue algo maravilloso. La paz que tú empezaste a tener un estado de ánimo súper, no tenías altibajos. La oración es algo sobrenatural. Podemos darnos cuenta incluso cómo Josué se dio cuenta que Moisés era un hombre de oración, que él subía al monte y oraba. Josué también hizo exactamente lo mismo para lograr conocer las estrategias por las cuales Dios le revelaba de qué manera acabar con el enemigo. Igualmente, Josué pudo darse cuenta acerca de las batallas que libró Moisés durante ese tiempo de la oración, mientras él estuvo juicioso, orando. David, a pesar de que Saúl lo perseguía, siendo que ya había sido ungido como rey, pues David mantenía en oración. La palabra de Dios dice que tenía un corazón perfecto para con Dios. Si no hubiera sido un hombre de oración, tal vez habría matado a Saúl. Había tocado no solamente el manto, sino que habría acabado con él para quitárselo de encima. Pero la oración cambió su corazón. Por eso era un hombre perfecto para con Dios. La oración es maravillosa. Podemos entender también como Elías, que aunque era un hombre sujeto a pasiones, oraba
e hizo que lloviera. En otras oportunidades, pues no llovía, pero sin embargo Él estuvo allí en oración. La oración, todos sabemos, yo sé que tú lo sabes, todos sabemos que la oración es lo más poderoso. Es una de las herramientas después del ayuno, después de la palabra de Dios, que es una de las herramientas poderosas. En uno de los versículos bíblicos dice la palabra de Dios: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Marcos 11:24. En Romanos 12:12 dice: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, como dice, orad sin cesar, alegraos, estén gozosos siempre, orad sin cesar. O sea que tenemos que orar en todo momento y en todo lugar. ¿Cuántas veces tú prefieres llevar el celular en un lugar donde te toque hacer fila y en vez de estar ahí en comunión con Dios, en vez de estar en oración, no te pones a ver el celular, los videos chistosos, viendo los chismes de unos, de otros, tal vez de los paparazzis, de los artistas? Eso a nosotros no nos debe interesar. No malgastemos nuestro tiempo. Recuerda, somos hijos de Dios. Nuestro tiempo es de Él. Dios nos da nuestra vida. Es Dios el que nos prepara para cosas grandes y maravillosas. Pero si no oramos, no vamos a tener los resultados que estamos esperando. La oración, la palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oiga, esto es maravilloso. ¿Cómo es? ¿A través de qué? ¿Cómo debo hacer? Clama a mí, clamar, orar, buscar a Dios, buscarlo desde temprano en la mañana. Esto está en Jeremías capítulo 33, versículo 3. También, al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. O sea que hay en Mateo 6, capítulo 6, versículo 7, que cuando oremos, no solamente utilicemos vanas repeticiones, sino oremos con inteligencia, con sabiduría, entendiendo a conciencia lo que le estamos diciendo a nuestro Padre Celestial. También dice otro versículo sobre la oración: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos, para alcanzar misericordia en el oportuno socorro. Hebreos 4, versículo 16. Hay que orar, mis hermanos, debemos orar. La oración eficaz del justo puede mucho, dice las Sagradas Escrituras. Yo misma me aterro de ver que a veces uno está pasando situaciones y dice: ay, pero esto es orando, tengo que orar. Pero no oremos nomás cuando viene la situación. Oremos en todo momento. Yo te invito a que tengas una cuenta de ahorros espiritual. Yo te invito a que siempre estés orando en todo momento. Cuando yo les voy a contar una experiencia, en alguna oportunidad tuve una dificultad para que me solucionaran una situación jurídica y me tocaba ir a ese lugar, a hacer fila, a esperar para que me atendieran. Pero mientras yo esperaba, yo oraba, llevaba alabanzas y las colocaba en mis manos libres, en los audífonos, o colocaba esa canción y me daban el turno. Entonces yo sabía que faltaba mucha gente, pero en vez de enojarme como hace mucha gente que pelea con el que se metió en la fila, en fin, entre más tiempo yo lo aprovechaba. Y yo decía: Padre, en el nombre de Jesús, mira, Padre, hoy he venido a solucionar esto, te pido que me ayudes, Padre, glorifícate, Padre, lléname de tu gracia. Yo no sé con qué me vayan a salir allá, no sé qué me vayan a decir, pero Padre, tú eres mi ayudador, tú eres mi abogado por excelencia.
Y siempre era así. Yo creo que por ahí en 3 oportunidades que me tocó. Y les cuento que el Señor se glorificó y la atención era siempre la mejor. Yo hacía las preguntas, bueno, pero ¿cómo hago para que esto pase? Pero para que esto suceda así, pero ¿por qué no se me soluciona esto ligero? Uno debe entender que la oración es aquello que va a mover la voluntad de Dios para que tu situación sea solucionada, cualquiera que sea un problema de salud, sea un problema jurídico, sea un problema de lo que sea. Dios tiene la respuesta y aprovecha los tiempos. Mientras andes por la calle, ve orando. Amado Padre Celestial, aquí estoy, voy aquí en esta calle, Señor, te pido que seas tú acompañándome, sé tú rodeándome con tus ángeles y a ti no te van a robar. Si tienes que pasar por algún lugar, solo por tú estar orando. Porque recuerda, la oración es un diálogo personal con Dios. Si tú, el día que tú no oras, ese día no has tenido contacto con Dios. Si somos hijos de Dios, tenemos que estar con Él, buscar su presencia, buscarle a Él, decirle cuánto le amamos, decirle cuánto dependemos de Él y que la necesidad más grande de nuestra vida es Él. Y así debe ser. Si tu necesidad no es Dios, no es pasar tiempo con Él, creo que necesitas pasar más tiempo. Creo que necesitas decirle a Él que te llene de su presencia, de su Santo Espíritu. Salmo 18:6. En mi angustia invoqué al Jehová, y Él me respondió desde su monte santo. Mi clamor llegó a sus oídos, y Él me escuchó. Pero también dice la palabra, y si sabemos que Dios oye nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Ora sin cesar. Órale a Dios, pídele por ese problema, dificultad, situación, diagnóstico médico. Para Dios no hay nada imposible. Pero no te desanimes si cuando estás orando no pasa aún nada. Y digo aún porque falta orar más, seguir en oración. Algo que yo pude notar y descubrir es que cuando tú estás en una dificultad y buscas a Dios y le oras y no pasa nada, algo está pasando en ti. Tu personalidad está siendo transformada. Tal vez no lo ves, tal vez otros sí lo están viendo, pero Él, lo que hace nuestro Padre Celestial, yo me imagino que es inventarse una excusa para que seamos avanzados, para que pasemos a otro nivel, para que no nos quedemos allí en ese estancamiento. De hecho, cuando viene esa dificultad, ese problema que nos tomó allí como fuera de base, es porque hace rato no estabas orando. Dios te estaba necesitando, te estaba llamando, porque quiere hacer cosas poderosas, porque no te quiere para que solamente vayas a la iglesia, escuches la palabra, digas amén, Dios te bendiga mi hermano, Dios le bendiga pastor, muchas gracias, Dios te bendiga, adiós, ir a casita y nuevamente tomar tu vida rutinaria y el otro día luego tienes que prepararte para hacer tus quehaceres y luego volver otra vez a la iglesia y no vemos verdaderamente el poder de Dios reflejado en nuestro diario vivir. La palabra dice, no me avergüenzo del evangelio porque es que poder de Dios para salvación de a todo aquel que en él cree. Poder de Dios para ver los milagros. Poder de Dios para sanidad, milagros, liberaciones y mucho más. Esto lo logras en la oración, tomando tiempo de calidad, pasando tiempo con Él, con papá.
Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Pero pidan con fe, no dudando nada, porque quien duda es como las olas del mar que son arrastradas de un lugar a otro. Cuando ya estés orando, no pienses, ay, pero si será que esto va a pasar. ¿Si será que el Señor me oye? Ay, yo no creo que esta oración pase del techo. No, la palabra de Dios es clara, que cuando oremos es necesario que creas que le hay, que Él está allí y que además eres galardonador de los que le buscan. Esto está en Santiago, capítulo 1, versículo 6. Porque no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a vosotros y los comisioné para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que pidan en oración en mi nombre. Es de la única manera que podemos hablar con papá, a través de la oración. ¿De qué otra forma? No la hay. Es la que Dios ha inventado, es la que Dios nos dio, es la que Dios ha permitido para que nos acerquemos a Él con un corazón contrito, humillado, sin altivez. Vayamos ante el Padre. Yo reconozco que sin ti nada puedo hacer. Padre, yo no soy nada. Sin ti no soy nada. Y debemos reconocerlo en todos nuestros caminos. De hecho, hay un versículo bíblico que dice que reconoce a Jehová en todos sus caminos, confía en Él y Él hará y exhibirá su justicia como el mediodía. También dice la palabra de Dios, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. ¿Y cómo lo pedimos? En oración. Juan, capítulo 14, versículo 13. También en Mateo 21, 22 dice, si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración, y todo lo que pidiereis de corazón, creyendo lo recibiréis. También dicen, pero ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, amen y oren por ellos. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles que no se pueden expresar con palabras, pero que cuando oramos, allí se manifiesta el poder maravilloso del Espíritu Santo. A veces no nos gusta orar, a veces no nos gusta cuando el pastor dice, vamos a orar, y a veces va 10 minutos y ya uno se siente cansado. Ay no, ya estamos orando mucho. ¿A qué hora será que va a acabar? Y miramos el reloj, y miramos el celular. Esto es una falta de respeto hacia Dios. ¿Usted se imagina que su hijo necesita hablar con usted para que le dé un consejo, para escucharlo en algo, y él esté mirando el reloj y de pronto su hijo le esté llamando y usted esté mirando el reloj? Perdón, uno que es el que lo está escuchando, se entretenga en otras cosas, está hablando con otra persona. No, Dios quiere que estemos para Él. En el momento que vayamos a orar, nuestro corazón esté dispuesto para hablar con Él. ¿Saben que Él está presto a escucharte? A veces Él se pasa todo el día esperando por nosotros, porque Él es misericordioso, porque Él tiene planes contigo de bien y no de mal. Pero mire que en la medida que tú te pongas siempre en oración, vas a notar cómo todo lo que te sucede es de bendición. Aún las cosas que aparentemente veas como malas, Dios las cambió para bien. Porque la palabra de Dios dice que a quienes amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito fuimos llamados. También en el libro de Salmos capítulo 5 versículo 3,
Por la mañana, Señor, oirás mi voz. Me presentaré delante de ti y esperaré. Me presento primero y luego espero. ¿Cómo me presento? En oración. Es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompañe. Esto está en el Salmo 42, versículo 8. En tercera de Juan 1:2 decía un saludo: querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Dios siempre está pendiente de nuestras oraciones. Dios es un Padre bueno. Dios tiene muchas promesas a través de su palabra. Estas se cumplen si somos personas de oración, porque orar es hablar con el Omnipotente. Orar es hablar con el Todopoderoso. Hablar en la oración nos estamos expresando a nuestro Padre Celestial. Así que no olvides, antes del tinto, antes que cualquier situación, no dejes de orar, porque la oración eficaz del justo puede y puede mucho, porque lo imposible no existe, pero para el que cree, todo le es posible. Hasta aquí terminamos esta palabra sobre la oración. Esperamos que ustedes se conviertan en personas de oración, personas poderosas. Van a ver que sus vidas van a ser transformadas. Van a notar que sus vidas están siendo cambiadas. Su familia igual, si tú los tienes allí en oración, porque la oración mueve la mano de Dios. Con mucho gusto, yo soy Luz Adriana Taz Herrera. Muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a todos ustedes. Dios te bendiga.